¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy hablaremos sobre un tema que a mí en lo personal me es preocupante. La diplomacia no siento que sea como hace décadas ni representa la respetabilidad de hace décadas. Y para hablar de este tema, un gran personaje que sabe muchísimo de esta idea, de esta gran cantidad de conceptos, el gran maestro Fausto Pretelín. ¿Cómo está, mi querido Un maestro? gusto platicar con usted, maestro. Gracias por la invitación, por supuesto. Hay una frase: las soluciones políticas son totalmente distintas a las soluciones diplomáticas. Creo que por ahí podríamos empezar en lo que estamos viviendo en este momento mundial, ¿no, maestro? Sí. Le estamos corriendo a la solución diplomática y estamos cayendo en soluciones políticas. ¿Eso es un referente o me estoy equivocando? No, es importante digamos, la división, ¿no? La política siempre tiene una connotación doméstica y la diplomacia tiene una connotación internacional. Falta muchas relaciones internacionales, falta mucha diplomacia, faltan profesionales de la diplomacia. Eso es uno de los elementos que de alguna manera estamos observando, porque los líderes internacionales, con lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, o con Rusia, pues precisamente dinamitaron los puentes diplomáticos, ¿no? Es decir, la diplomacia surge para hacer un puente terso de equilibrios de poder, y uno de los personajes más lúcidos, que con muchas sombras también hay que decirlo, fue Henry Kissinger. Fue el creador de lo que es la diplomacia, la que se entiende como tal en la actualidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que uno de los pilares fundamentales de los equilibrios de poder es Naciones Unidas, ¿no? Este organismo, pues para muchos líderes le dan la espalda, no tiene vínculos con las leyes locales, estatales, con las constitucionales, excepto el Consejo de Seguridad. Pero todo lo demás es un organismo de buena fe. Es un organismo de buena fe que genera mucha diplomacia. Y eso es, de alguna manera, lo que nos tendría que importar ahora, porque con diplomacia podríamos resolver el problema de Rusia y Ucrania. Maestro, parecería que las democracias o los sistemas que se llaman democracia esperan y esperan en alardes de paciencia y de negociación. Y en esta espera y espera, la amenaza se presenta y pareciera como si hubiéramos llegado sin armas para luchar contra esa amenaza. No está sucediendo que estamos esperando más de lo que realmente está sucediendo, que tenemos alguna trampa de inocencia en confiar en la buena fe, que usted lo acaba de decir. Sí. Bueno, precisamente yo creo que a diferencia del siglo pasado o de siglos pasados, el siglo XXI es un siglo que yo siempre digo que el planeta empequeñece de tamaño. Es decir, estamos hombro con la gente porque estamos muy globalizados. Muchos critican que estemos demasiado globalizados, otros dicen que todavía falta más, pero sin lugar a dudas esta expansión internacional o esta disminución del tamaño del planeta nos debe de preocupar mucho en el sentido de que siempre habrá dictadores, autócratas, gente que de alguna manera no quiere respetar. Está en la naturaleza humana, maestro. Pero sí llama mucho la atención a veces que por qué se llegó a ese momento, ¿no? Es decir, también han habido por parte de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, pues también una actitud de que lo quiso subestimar, ¿no? Eso Obama, es, por lo ejemplo. espero y espero y subestimo, ¿no? Obama decía de Putin, es un líder pero regional, no es un No, líder internacional Putin. hombre. Entonces, cuando ya un presidente de Estados Unidos dice eso, bueno, Putin se quedó totalmente empequeñecido, pero con mucho rencor, ¿no? Y entonces eso se va acumulando, se va acumulando. Yo creo que la diplomacia precisamente es la aportación de un lenguaje, ¿no?, terso para resolver problemas entre países. Y si no tenemos profesionales sobre la diplomacia, pues lógicamente tenemos o dejamos, ¿no?, que las decisiones sean tomadas por dictadores y lógicamente dejan su fuerza o usan su fuerza física, su fuerza militar Y para... su fuerza simbólica, porque Putin es un símbolo para Rusia. No sé ahorita en qué momento esté su condición con respecto a los rusos, pero tengo una pregunta apreciable, Fausto. Las sanciones económicas lastiman más a la sociedad civil que a un gobierno. ¿La sanción económica es una solución diplomática?
o es una solución política? Es una solución política, no es una solución diplomática. Yo creo que es, sobre todo en este caso, hablando de Rusia y Ucrania, es una reacción de impotencia, de no poder entrar al campo de batalla, porque si no se extendería la guerra a nivel internacional, a nivel europeo por lo menos, y sobre todo, bueno, también con Estados Unidos. Entraría el gran conflicto, pues. Tenemos dos ejemplos, maestro, que se han aplicado sanciones económicas contra esos dos países y siguen los dictadores al frente de ellos. Cuba y Venezuela, países que tú conoces muy bien. Y en realidad, bueno, el propio presidente Obama decía, no sirvió para nada el embargo, no sirvió para nada las sanciones contra Cuba. Es, pues, humanamente posible que en términos comerciales podamos ir desmontando paulatinamente estas sanciones. ¿Pero a cambio de qué? Eso le faltó al presidente Obama. Cuba no dio nada a Obama respecto a Obama, lo que le dio a Cuba. Y bueno, llegó el presidente Trump y se acabó todo, ¿no? En el caso de Venezuela, pues las sanciones han dañado muchísimo a la sociedad civil y el dictador sigue al frente del gobierno. Y seguirá porque lo apoyan otras fuerzas. Bueno, y ahora ya Estados Unidos se ha acercado a raíz del problema de Ucrania con el presidente, bueno, con el dictador Nicolás Maduro. Como una solución política, temporal. Sí. Entonces, yo creo que la parte diplomática, digamos que se sustenta mucho en la Carta de las Naciones Unidas, que es como una constitución internacional que no tiene, evidentemente, vínculos con las constituciones de otros países, excepto el Consejo de Seguridad. Y a partir de la Carta de Naciones Unidas queda muy claro cuáles son las funciones de los diplomáticos en el mundo. Y creo que eso es lo que se tendría que revisar ahora, porque es muy importante la interacción que tenga, en este caso, la Unión Europea, Estados Unidos, con el tema de Rusia, para poder tener una solución. La diplomacia, insisto, es un bien necesario, pero también es un bien escaso, ¿no? Que hoy en día adolecemos en muchos países de profesionales de esa materia, ¿no? La diplomacia es una forma embellecida del derecho para poder establecer conexiones con las emociones humanas y las necesidades de estados que son totalmente diferentes en su proceso cultural, porque hay un choque cultural. ¿Qué sucede con una diplomacia cuando el factor humano que la sostiene está teniendo mucho menos empaque psicológico, mucho menos empaque intelectual que aquellos que soñaron con esta paz eterna que iba a dar la diplomacia? Porque estamos ante una crisis humana de la diplomacia, ¿no, maestro? Yo creo que lo que tú mencionas es muy importante, maestro, en el sentido de que el político etnocéntrico, es decir, que no se mira más allá del ombligo, no puede generar una gran diplomacia para su país. ¿Por qué? Porque no cree en el exterior, no cree en la política exterior, no cree en el mundo, porque piensa que el país es centro del mundo. Y por lo tanto es innecesario desplegar a un cuerpo diplomático. Y creo que eso pasa en muchos países y ese es un gran problema porque hoy, más que nunca, siglo XXI, es más necesario la diplomacia. El siglo pasado nos dejó 2 guerras mundiales y la sociedad en su momento aprendió en algunas partes del mundo, hablo de Europa, por ejemplo, de que es necesario hacer la diplomacia para evitar la guerra. Y por eso se generó y creó la Unión Europea, ¿no? Que aquí hemos hablado en algunos momentos, que es un ejemplo también. Es una gran aspiración, maestro. Así es. 50 años antes se estaban rompiendo los hocicos y después unidos con un sueño muy ancestral, lo traían desde el siglo pasado. ¿Y la clave cuál fue? La cesión de soberanía. Hay otros países, o hay muchos países donde ceder soberanía es perder, ¿no?, parte del activo de una nación. Pues no, es al contrario. Se cede la soberanía, se pone en una cesta común, hablamos de la Unión Europea, 27, 28 países juntos, en donde ceden la moneda, que es la parte tangible de la soberanía, ¿no? La soberanía es el himno nacional, la constitución y demás, pero la parte tangible es el dinero, es la moneda, y muchos países, son 17, 18 países los que tienen el euro en este momento. Entonces, esto es un ejercicio también de diplomacia. La Unión Europea tiene un alto representante de política exterior, que es en este caso Josep Borrell, ¿no?, el político catalán, que es de alguna manera el que trata de instrumentalizar toda la diplomacia, que es muy difícil entre los 27 países, ¿no? Cómo poder llegar a un consenso
Y se llegó rápidamente con el tema de Ucrania. Sin embargo, también hay muchas diferencias entre los 27 países, ¿no? O sea, hay países que dependen mucho de la energía, del gas de Rusia, hablo de Alemania o hablo de Hungría, y hay otros países que no dependen tanto como España de esos. Abusando de su sabiduría, mi querido Fausto, No, maestro. nombres de grandes figuras de la diplomacia que nosotros no escuchamos en México porque tenemos una visión muy provinciana de las cosas. Carlos Fuentes decía que el provincianismo es sentir que en el patio de tu casa está el centro del mundo. Eso es ser un provinciano. Creo que es una gran idea. ¿sí? Y la prensa mexicana, el periodismo mexicano, inmediatamente pareciera como que a veces el mundo no le es importante. Está muy preocupado por otras cosas. Es muy preocupante. ¿Eso? Porque se está rompiendo el lazo entre los medios y los lectores o los televidentes, ¿no? Es decir, y entonces la sociedad pues también mira muy lejos, ¿no? Ese es el efecto de cuando uno tira una piedra en un lago y el primer círculo que se forma es nuestra calle, que haya luz, que haya seguridad. El segundo círculo es como la colonia, el tercer círculo es la delegación, el cuarto círculo es la ciudad y ya allá por el círculo número 20 o 30 aparece Estados Unidos y ya muy en el 80 aparece Europa, ¿no? O América Latina. El infierno de Dante era con circo. Y eso sí es muy, muy triste, ¿no? Grandes nombres que no tenemos familiaridad nosotros con ellos. Pues yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, personajes como Jean Monnet, por ejemplo, francés, de Gasperi, italiano, fueron los personajes que empezaron a pensar en una Europa común, ¿no? En Estados Unidos hablamos de Henry Kissinger, que insisto que sí hay que reconocerle la gran aportación diplomática que tuvo. ¿Por qué? Porque acercó a China a Estados Unidos. Sí, claro. Que hoy, unos años después o décadas después, sucede lo contrario, ¿no? Es decir, las espaldas de ambos países se están mostrando. Y eso, cuando inició Kissinger este acercamiento, bueno, fue un acto de gran calado. De recadura. Exactamente. Maestro, abusando de estos últimos segundos que tenemos, porque tenemos ya muy poco tiempo, Fausto, ¿no sientes nostalgia por aquella diplomacia? Sí, por supuesto que sí. Cuando uno lee los libros de historia, cuando ve los personajes, ¿no? Que fueron muy criticados en su momento, pero que a fin de cuentas dejaron un legado. Un legado, un instrumento político, un instrumento diplomático. Por ejemplo, Javier Solana, ¿no? Que también hablamos, ya es un diplomático más contemporáneo español, que fue ministro de Educación de Felipe González, pero también fue un alto representante importante dentro de la Unión Europea en política exterior. Observamos a 10, 15 o 20 años atrás y decimos, estos personajes ya no existen en este momento, ¿no? Y eso, pues lo estamos viviendo día a día, ¿no? Tristemente. Otro gran crimen de la depauperación de la educación en el mundo, la diplomacia. Correcto. Maestro, muchísimas gracias. Qué lástima que no tengo más tiempo. Faltó un par de horas. Exactamente. Pero muchísimas gracias por este espacio y por hacernos sentir algo que para mí es fundamental. Tenemos la palabra. La palabra es principio, puente y espacio de llegada. Despreciar la palabra es despreciar el entendimiento. Estamos manejando la política como si fuera simplemente una catarata de palabras, no un rumbo de ideas. Maestro, infinitamente agradecido. Me has dejado en silencio después de esa conclusión. Un honor, mi querido maestro. Al contrario, muchas gracias. Y nos vemos el siguiente sábado, aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, maestro. Al contrario. Buenas noches.